Poderoso Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por este día que tú nos regalas, Dios. Gracias, Papito lindo, por permitirnos levantarnos en esta mañana y poder, Señor, venir hasta tu presencia, Dios, a pedirte oportuno socorro. Gracias por tu palabra, Señor, y queremos leer una fracción hoy para que tú nos hables a cada uno de nosotros y aprendamos lo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a su devocional diario Mi Tiempo con Dios. Hoy seguimos con la lectura de la palabra de Dios, estamos en el libro de Éxodo y vamos a leer el capítulo número 13. Éxodo capítulo 13. Consagración de los primogénitos. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: Acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y del jezubeo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo: Esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Pues será como una señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Dios guía a su pueblo. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo: ciertamente Dios los visitará, y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarnos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Bueno, con esto culmina el capítulo 13 del capítulo de Éxodo y vemos cómo el Señor le da instrucciones a una nueva nación. Desde ese momento ellos empiezan a ser libres, pero empiezan a tener responsabilidades
de ellos mismos, porque ellos estaban acostumbrados a vivir bajo el dominio de Egipto, y todas las reglas y todos los estatutos que habían eran los que tenía Egipto. Pero ahora ellos salen, más o menos 2 millones, 2,5 millones de personas. No se sabe exactamente cuánto es exactamente la cantidad de personas que salieron, pero el Señor empieza a darle instrucciones, y es precisamente acerca de la consagración del primogénito. Así como Él sacrificó los primogénitos de Egipto, también le pide los primogénitos al pueblo de Israel. Entonces les dice a ellos: todo primogénito que nazca en Israel es mío. Y entonces es algo que el Señor, creemos nosotros de que el Señor hace esto porque primero Él es justo, porque Él, así como le pidió o trajo los primogénitos de Egipto, también le está pidiendo los primogénitos a Israel. Y más adelante Él va a dar a su hijo único, a su hijo primogénito también, para que muera por nosotros. Entonces apenas es justo, pero la bendición de ellos es que ellos tenían la posibilidad, y más adelante lo vamos a ver, de que a ese primogénito lo supliera un cordero, lo redimiera, o sea que otra persona muriera en lugar de él. Y ahí empieza a reflejar el Señor lo que va a hacer su Hijo unigénito para reemplazar a todas las personas que acudan a Él como su Salvador. Así que eso es un preámbulo. Recordemos, todo el Antiguo Testamento es un preámbulo de lo que va a ser el Nuevo Testamento, lo que va a ser la nueva o la obra del Señor Jesucristo en la cruz, para que todos queden bien convencidos que desde el Antiguo Testamento, desde miles de años atrás, el Señor prepara la venida de su Hijo Jesucristo. Seguido, el Señor establece la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que cuando ellos salieron de Egipto, ellos no pudieron colocar la levadura en la harina de los panes. Y el Señor les había dicho a ellos precisamente de que ellos tenían que hacer la festividad o la Pascua con los panes sin levadura. Ahora Él establece una fiesta de 7 días donde ellos van a tener o a comer pan sin levadura. La levadura es un simbolismo del pecado. El Señor lo que quiere es que el pueblo esté consagrado sin pecado, al menos por esos 7 días, para que ellos traten de consagrarse completamente al Señor. Y por eso los panes sin levadura recuerdan primeramente que ellos tuvieron que salir de Egipto con la harina prácticamente así, y segundo, de que el Señor quiere que nosotros vivamos en santidad. El Señor establece esta fiesta para que se recuerden los hijos de los hijos. Siempre se van a tener en cuenta de que los antepasados suyos, cuando estaban como esclavos, Dios con su infinito poder los sacó de Egipto y tuvieron que salir con la harina sin levadura. Y ellos comieron del pan sin levadura, pero también, aparte de eso, de recordar, también les recuerda a ellos que Dios quiere que haya santidad, que haya pureza en ellos también. Por eso es que cada año se celebra la Pascua, para que todos recordemos. Y mire que es tan grande esta obra que Dios hizo en Egipto, que hasta el día de hoy, como lo hemos mencionado anteriormente, hasta el día de hoy, nosotros que no somos judíos, sino que somos cristianos, celebramos la Semana Santa cada año, recordando precisamente lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pero ¿cuándo lo hizo? En una Pascua, en un Pesach, porque fue el mismo día, a la misma hora, a las 3 de la tarde, los viernes. Usualmente los israelitas sacrificaban el cordero pascual para hacer la cena en la noche, y así poder ellos tener el recordatorio de lo que había sucedido en Egipto. Entonces es bien importante tener en cuenta eso, que Jesucristo, el Viernes Santo, es el mismo día en que Él es sacrificado, y por eso la última Pascua que hubo con corderos, con animales, fue esa, porque ya después el Cordero Pascual, que es Jesucristo, hizo un solo sacrificio por siempre y para todos. Después
vemos las especificaciones de cómo dar y cómo o por qué dar el primogénito del Señor. Pero lo más bonito de todo esto es que el Señor, esto lo que empieza a hacer es darle instrucciones a ellos para que ellos empiecen a pensar que eso lo van a hacer cuando ellos entren en la tierra prometida, no lo van a hacer antes. Entonces empieza a hablarles a ellos de que empieza una ley de dedicar el primogénito para el Señor, que fue lo que dijo en los versículos 1 y 2. Entonces, pero solo esto entraría en vigencia cuando ellos estuvieran en la tierra prometida. Para entonces era la necesidad de un recordatorio de la obra de liberación de Egipto. Sería bien necesario. ¿Por qué? Porque ellos ahorita en este momentico no necesitan recordar el hecho de que están saliendo de Egipto porque están viviendo eso. Pero ya cuando estén cómodos, cuando estén en sus tierras, cuando ya estén acomodados, ahí es donde se necesita establecer estas fiestas y se necesita establecerle a los hijos de los hijos el hecho de que ellos vivieron como esclavos y Dios con su mano poderosa los sacó de Egipto. Dios quitó el primogénito de los egipcios, por eso pide y le dice a los israelitas que el primogénito de las familias es del Señor. Entonces hay algo importante aquí y es que el Señor le pide a los israelitas que ellos pueden redimir al primogénito de cada familia con un cordero. O sea que el Señor lo que hace es redimir precisamente la vida de este primogénito. O sea, me lo dan a mí, pero yo les voy a recibir en vez de su hijo, sacrifiquen un cordero con las especificaciones que él les da más adelante para que ese cordero supla la muerte del hijo que tenía que dármela a mí porque por justicia, por lo que los egipcios dieron o les quité a su hijo primogénito a sí mismo, ustedes deben de darme ese primogénito. Entonces, para que no lo maten, vamos a sustituirlo por un cordero, y ese cordero es inmolado para que precisamente el primogénito viva. ¿Qué es esto? Esto es una señal o esto es un tipo de lo que Jesucristo iba a hacer 1500 años después, que él iba a sustituir al pueblo, a todo el que creyera en él, porque él iba a morir en sustitución por los otros que teníamos que morir. Por ejemplo, hoy en día, los que hemos creído en Jesucristo no tenemos la muerte. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, fue el Cordero sustitutivo, fue el Cordero Pascual que fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados y es el sustituto para cada uno de los creyentes en Jesucristo nuestro Señor. Después vemos que por fin el faraón deja salir al pueblo y ellos se van por el camino, un camino diferente. El camino normal era el pasar por los filisteos, pero imagínense que ellos iban saliendo como 2,5 millones de personas y iban a pasar por los filisteos, ellos iban a tener confrontación y de pronto iban a estar en guerra y Dios no quería someterlos a eso porque Dios pensaba o decía que ellos no estaban preparados y se iban a arrepentir porque al verse enfrentados a una guerra, pues iban a desanimarse y a querer devolverse para Egipto. Entonces, Él los lleva por el camino del desierto, un camino más difícil, es un camino de pronto más largo, era un camino inesperado para ellos. O sea, nadie da una travesía sabiendo de que para llegar a Canaán estaba más cerca por el lado alrededor, rodeando el mar Rojo, y entonces les tomó de pronto un poco por sorpresa, quizás a los que conocían la ruta que el Señor toma, y vamos a ver más adelante por qué tomó esa ruta. También en este capítulo vemos cómo Moisés cumple la promesa eh, que José hizo a prometer a sus descendientes, que cuando salieran de Egipto, por favor sacaran sus huesos y los llevaran a la tierra donde estaban sus antepasados y lo enterraran allá. Moisés lo cumple y tomó consigo los huesos de José y se los llevó con él. Más adelante vemos cómo el Señor empieza a mostrar su poderío, su deidad también
en la compañía con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a pesar de que era un pueblo duro de servir, era un pueblo grande, numeroso, ellos desde que Moisés empezó a hablar con ellos empezaron a ver la mano poderosa de Dios que estaba con ellos. Dios prometió estar con ellos siempre y ahora hay una señal mucho más grande de lo que Dios, de esa señal de que Dios estaba con ellos, y era precisamente que cuando ellos iban ya en el desierto, porque toman la ruta más lejana por la del desierto, ellos empiezan a ver que en el día hay una nube que los cubre para que el sol, que es tan fuerte en los desiertos, yo nunca he estado en un desierto, pero de pronto uno cuando ha estado en lugares muy calientes, pues uno se da cuenta lo difícil que es estar afuera en la calle con esos calores tan fuertes. Imagínense en un desierto con ese calor tan tremendo, la arena muy caliente. Entonces, ¿cómo iban a pasar ellos? Pero Dios muestra su amor, su misericordia, su presencia, que en el día colocaba una nube para que no les diera ese calor tan fuerte y ese sol los azotara. Y de noche los desiertos tienen una particularidad, y es que son muy fríos, o sea que llegan inclusive a tener temperaturas demasiado bajas, a tipo de congelarse inclusive. Entonces el Señor por la noche colocaba una nube de fuego para darles calor a ellos. O sea que si uno, estando dentro del pueblo de Israel, dudaba de que Dios estaba con ellos, pues tendría que ser uno muy terco, muy testarudo, muy falto de fe, o muy ciego, precisamente, o tener uno el corazón muy endurecido, porque son señales muy evidentes de que Dios estaba con ellos. Asimismo, hoy en día nosotros muchas veces tenemos la misma testarudez que muchas veces tuvieron los israelitas en el desierto después de ver tantas maravillas que el Señor hacía en sus vidas. Nosotros igualmente hemos visto también muchas maravillas. De pronto no hemos andado con una nube en el día o con una nube de fuego de noche en un desierto, pero sí hemos visto la mano de Dios. Por lo menos yo he sentido muchas ocasiones cuando he estado en situaciones difíciles, cómo Dios me ha rescatado, me ha sacado de esos hoyos donde yo mismo me he metido, y he visto la mano bondadosa de Dios ayudándome y sacándome de situaciones bien difíciles. Igual cuando ha cuidado de nosotros, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, salimos de la casa, pero no sabemos ni siquiera lo que el Señor nos ha librado. Muchas veces uno va manejando las carreteras y a veces hay accidentes que uno ni se da cuenta y que fueron detrásito de uno o más adelante, o cualquier situación que uno viva. El caso es que Dios cuida de nosotros y tenemos que tener en cuenta de que así como lo hacía con Israel, también lo hace con nosotros el día de hoy, porque Dios nos ha prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestros días, de nuestra vida. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ver de su misericordia, a ser agradecidos por su presencia en todas las cosas, y que Él nos ayude a abrir nuestros ojos de entendimiento y ver las maravillas día tras día que hace por cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Amado Jesús, yo te doy gracias, papito lindo, por esta palabra que tú nos has regalado el día de hoy, Señor. Gracias, Padre amado, por saber de tu amor, de tu protección, Señor, de tu favor. Gracias infinitas por ese cordero que tú permitiste, Señor, en los tiempos del Antiguo Testamento, que sustituyera al primogénito de cada familia, Señor. Pero más gracias te damos por el cordero tuyo, Señor, el que enviaste a morir por cada uno de nosotros, a ser el sustituto, al que se sentara en la silla de los acusados, a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor, y de manifestarse en cada cosa que nosotros hacemos día tras día, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Padrecito lindo. Gracias por todo lo que nos das y gracias por tu palabra. Quedamos en tus manos, Señor, y te pido que bendigas a cada persona que escuche estos audios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.